estimados participantes. Eh, Hoy, el día de hoy, veremos la última actividad, el último bloque temático, el correspondiente a lo que son los conceptos de comunidad y posesión. Eh, Antes que nada, quisiera agradecerles por haber llegado hasta acá. Ya estamos terminando. A aquellas personas que eh, tenga como algún un punto, que quieran debatir algo más, quieran consultar algo más con respecto a sus calificaciones o respecto al contenido programático, los invito a escribir por la plataforma. Sé que a veces no escribo, pero siempre los estoy leyendo. Ya estamos terminando y pues hay que tener el día todas sus situaciones. Eh, Sin nada más que acotar, pues entraremos al tema. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la comunidad y sobre lo que es el derecho de posesión. Anteriormente hemos hablado de lo que son los derechos reales, los bienes, sobre lo que son derechos como, por ejemplo, el usufructo o la servidumbre, como son derechos que vienen derivados del derecho de propiedad, que el derecho de propiedad es el derecho primigenio, el derecho real por excelencia. Y el día de hoy vamos a hablar de dos derechos, como lo es la situación de la comunidad y la posesión, que son derechos que guardan una intrínseca relación con el derecho de propiedad. En primer lugar, vamos a analizar lo que es el régimen de comunidad. El régimen de comunidad se refiere a la situación en la que dos o más personas tienen derecho de propiedad conjunto sobre un bien. Este derecho se conoce como comunidad de bienes y se encuentra regulado en el Código Civil venezolano en los artículos 515 al 529. ¿Qué quiere decir la comunidad? La comunidad es más que todo una situación, ¿no? Está regulada, tiene sus derechos, tiene sus obligaciones, pero es más que todo una situación en la cual dos o más personas comparten un derecho de propiedad. Y esto es importante que lo tengan claro. Comparten el derecho de propiedad sobre un bien o sobre un cúmulo de bienes, ¿no? Ejemplos de esto son la comunidad sucesoral, la comunidad concubinaria, ¿no? Son momentos, son estructuras legislativas en las cuales varias personas comparten derechos de propiedad en distintas proporciones sobre un bien. El objeto de la comunidad puede ser cualquier bien que pueda ser poseído en común, como una casa, un terreno, un vehículo, una obra de arte, y para ello es importante destacar que cada uno de los copropietarios tiene una parte indivisa del bien, es decir, una porción del bien que no puede ser identificada físicamente y que se encuentra en comunión con las partes con las demás partes de los propietarios. ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué significa una parte indivisa de un bien? Supongamos que existe una sucesión. En la sucesión existen cuatro hermanos. Ellos heredan una casa. La casa, por sus características, es un bien indivisible, cosa que vimos en la primera clase. Eh, Como se trata de un bien indivisible, no puedo decir, por ejemplo, tantas, tantos bloques de cemento son propiedad de Juan, tantos bloques de cemento son propiedad de Pedro, tantos bloques de cemento son propiedad de María. Es un único bien. Y como es un único bien, es indivisible, por lo que no se puede hacer una partición real, sino que es una partición ficticia, una partición ideal de lo que sería el bien. Se hace una división en las partes iguales entre los comuneros, ¿no? Por ejemplo, en este caso tendrían los cuatro hermanos sobre un derecho de propiedad sobre una casa. En este caso sería un derecho indiviso en cuatro partes. Es decir, cada uno de los hermanos tendría un 25% de la propiedad de la casa. ¿Cuál es la duración de la comunidad? Antes de empezar, antes de hablar de lo que es el régimen de la comunidad, es importante decir que que en el régimen de comunidad, ninguno de los copropietarios o ninguno de los comuneros está obligado a vivir en comunidad. La comunidad, desde que nace, está destinada a llegar a un punto de quiebre. Es por ello que la duración de la comunidad puede variar dependiendo de distintos factores como el tipo del bien que es objeto de la copropiedad, la finalidad de la comunidad y las disposiciones legales y contractuales aplicables. En general, la comunidad puede tener una duración determinada o indeterminada. Una duración determinada puede ser aquellos momentos en los cuales distintas personas reúnen capital y adquieren un bien con un objeto determinado.
En el momento en el que ese bien cumple ese objeto determinado, se extinguiría en la comunidad. No, supongamos que esas personas que compran ese bien deciden venderlo. En ese momento se extinguiría la comunidad. O puede ser un tiempo indeterminado. Por ejemplo, existe la comunidad de gananciales, las comunidades concubinarias, que son aquellas que tienen el marido y la mujer con respecto al régimen patrimonial que los rige a ellos, ¿no? En principio, una relación concubinaria o un matrimonio está para toda la vida, no está destinado a acabarse, pero por distintas circunstancias la relación puede no ir muy bien, la pareja decide ponerle punto y final. este, Eso implicaría que también habría que liquidar la comunidad concubinaria o la comunidad de gananciales, ¿no? Pero sería un caso que no se tendría una fecha cierta cuando se culminaría esa comunidad. Como se trata de un régimen legal, estamos en una situación en la cual existen derechos y existen obligaciones para los comuneros. Comunero es la palabra con la cual se refiere a aquellas personas que hacen vida dentro de una comunidad determinada. El primero de ellos es el derecho de propiedad, y es que en el derecho de comunidad, cada una de las partes tiene propiedad sobre el bien en el cual se comparte, ¿no? No estaríamos hablando de derechos accesorios como por ejemplo servidumbres, usufructos, eh, hogar, ¿no? Sino que estamos hablando siempre de derecho de propiedad, ¿no? Por ser este un derecho, el derecho primigenio. Luego tenemos el derecho de administración. ¿Qué significa el derecho de administración? Cada una de las partes tiene el derecho de administrar el bien, de aplicar la debida administración, la administración de un buen padre de familia sobre el determinado inmueble. Luego tenemos el derecho de preferencia. Esto va relacionado con un punto que vimos anteriormente, y es que aunque nadie está obligado a permanecer en comunidad, la comunidad sí es un régimen un poco heterogéneo, eh, un régimen cerrado, en el cual se recomienda que cuando uno de de los copropietarios decida salir de la comunidad, deba de vender su parte a otro copropietario antes de a un tercero. Esto a los fines de no incluir nuevas personas a la comunidad, sino que mantener la comunidad dentro de las personas que la integraban inicialmente. Luego tenemos el derecho de información, que se relaciona con el derecho de administración, y es que cualquiera de los copropietarios puede administrar el bien, pero si un copropietario decide administrar el bien sobre el cual se aplica la comunidad, eso no priva al resto de los copropietarios a solicitar información de cómo se está llevando esa administración, o cuál es la situación legal del inmueble, o cuál es la situación actual del inmueble con respecto a factores de hecho, como por ejemplo la situación de los vecinos, la situación del terreno, ¿no? Siempre pueden pedir información. Luego tenemos el derecho de acceso al bien. Pasa mucho, por ejemplo, en las comunidades concubinarias, en las comunidades gananciales, cuando se extingue el matrimonio o cuando se termina la relación concubinaria, que existe la comunidad de gananciales, no se ha liquidado y hasta que no se liquide, se mantiene la comunidad de gananciales. Pero, por ejemplo, una de las partes, uno de los copropietarios, se mantiene en posesión del inmueble y decide no darle acceso al otro copropietario debido a la situación problemática que los está uniendo en ese momento. A pesar de que una de las partes decida no darle la entrada, eso le está vulnerando el derecho al otro copropietario de acceder al inmueble, porque recordemos que el primer derecho es que todos comparten el derecho de propiedad sobre el inmueble. Y por último, tenemos el derecho de impugnar decisiones que se relaciona con el derecho de administración. La administración implica varias cosas, principalmente llevar el inmueble por buen camino, ¿no? Llevar el bien por una diligencia de un buen padre de familia. Y esas diligencias, esas actuaciones que en principio son para mantener bien el inmueble, pueden generar rechazo por parte del resto de copropietarios, lo cual genera que estas decisiones que tomaría el administrador o los administradores del inmueble puedan ser impugnados por el resto de copropietarios. Pero no todos son derechos, también tenemos las obligaciones de los copropietarios o los comuneros. En primer lugar, tenemos la obligación de contribuir a los gastos comunes, y es que la administración genera gastos. Por ejemplo, una
familia, una comunidad sucesoral, tiene una casa. Esa casa pues gasta luz, gasta agua, gasta gas. Esos son gastos comunes a la comunidad. O por ejemplo deciden vender la casa para extinguir ya esa comunidad. Ellos tienen que colaborar, por ejemplo, con los gastos de los impuestos o los gastos generales. Luego tenemos la obligación de conservar y mantener el inmueble. Entendemos que todos los copropietarios tienen el derecho a acceder al inmueble, tienen su derecho de propiedad y también tienen derecho a administrarlo, pero no porque tengan derecho a usarlo, no porque tengan derecho a acceder al inmueble, los autoriza a destruirlo o de perjudicarlo o deteriorarlo. Ellos aplican su derecho en la medida que respeten también el derecho de propiedad del resto de comuneros. Luego tenemos la obligación de respetar las decisiones tomadas en relación a la administración del inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Y es que a pesar de que es un derecho que tienen todos los copropietarios, todos los comuneros, de impugnar las decisiones tomadas dentro de la comunidad, también tienen que respetar las decisiones que son tomadas en relación a la administración del inmueble, del bien, ¿no? Supongamos que deciden no impugnarla, pero no la impugnan y no quieren acatarla. Existe una contradicción, ¿no? Siempre tendrán que acatar las decisiones tomadas con respecto a la administración del bien. Luego tenemos la obligación de informar sobre cualquier situación que afecte al inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Y va relacionado con el derecho de información. Supongamos que un copropietario, mantiene la administración del bien, percibe que hay una situación que puede generar un deterioro del hogar, de la casa o del inmueble. Este está en la obligación de comunicárselo al resto de copropietarios, a los fines de, primero, satisfacer el derecho de información y segundo, de tomar las medidas necesarias para reparar ese daño y evitar de que el daño escale. Luego tenemos la obligación de no realizar actos que afecten a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, una situación que puede afectar a la comunidad es vender la cota parte a una tercera persona ajena a la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad es un círculo. Cuando alguien decide salir de la comunidad para ingresar a una tercera persona, está afectando la integridad de ese círculo. Está ingresando una persona que no los conoce, no tiene ninguna relación con ellos, o que tal vez la tenga, pero tal vez puede ser una mala relación. Está desvirtuando el propósito de la comunidad. Y por último, tenemos la obligación de respetar los derechos de los demás comuneros. La situación que les estaba diciendo, por ejemplo, está la comunidad de gananciales que no ha sido liquidada, ¿no? Esta comunidad de gananciales, a pesar de todas las disputas que pueda existir de por medio, no se puede servir de pretexto para limitar el derecho de propiedad, para limitar el derecho a la información, para limitar el derecho a la administración o para limitar el derecho de acceso a cualquiera de los otros comuneros. No, siempre se tiene que guiar la comunidad por una relación de respeto y por una relación de confianza entre comuneros. Por último, la comunidad también representa una situación frente a terceras personas. En este caso, podemos hablar de los derechos de los acreedores. Los acreedores tienen ciertos derechos en relación a los bienes que son objeto de la comunidad de bienes. En general, los derechos de los acreedores dependerán de la naturaleza de la comunidad y del régimen jurídico aplicable. En general, los acreedores pueden embargar la parte indivisa del bien que pertenece al comunero deudor y solicitar su venta judicial, siempre y cuando se cumplan con las condiciones establecidas. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que hay una comunidad, 4 hermanos. De esos 4 hermanos, 2 tienen una obligación con respecto a una persona, digamos, una institución o una persona particular, ¿no? Esta persona puede solicitar el embargo preventivo sobre la parte indivisa de esos 2 hermanos, ¿no? A los fines de satisfacer sus obligaciones. Esto con respecto a los derechos. ¿Y qué significa todo esto? Que a pesar de que existe una comunidad, a pesar de que existen bienes, partes indivisas, y a pesar de que en principio no se debería incluir una tercera persona a una comunidad ya establecida, esto no sirve o no debería establecerse para perjudicar el derecho de los acreedores con respecto a cualquiera de los comuneros. Pasamos ahora a hablar de lo que es el derecho de posesión. El derecho de posesión es uno de los derechos más importantes con respecto a los derechos reales. De hecho, en el derecho romano, la posesión era más importante inclusive que la propiedad. La propiedad se consideraba como un mero formalismo.
Era algo que podía llegar a traspasarse, pero a pesar de que podía llegar a traspasarse, la propiedad se establecía más que todo como una forma de patrimonio hereditario. Sin embargo, la posesión también podía traspasarse, ¿no? Y frente a una formalidad, tenemos la situación de la posesión, que es una situación en la cual el poseedor se encuentra en posesión del inmueble. Es algo tangible. Más que decir soy propietario, puedo demostrar de que yo estoy ubicado en el bien. Yo estoy poseyéndolo y yo estoy poseyéndolo con el ánimo de ser lo mío. Y frente a la comunidad, frente a terceras personas, es más fácil ver eso que entender un documento. En este sentido, podemos decir que la posesión es el poder físico que una persona tiene sobre una cosa. En la posesión la persona está poseyendo, es algo tangible, es algo que se puede ver, es algo que se puede apreciar. No es necesario saber de documentación jurídica, no es necesario saber no es necesario ni siquiera saber leer para poder percibir de que una persona está ocupando un inmueble. Pero esa posesión tiene que estar dada con la intención de comportarse como propietario de la misma. La posesión es un derecho real que le permite al poseedor ejercer ciertos derechos sobre la cosa, como el derecho de uso, el goce, pero no la disposición de la misma. En el derecho venezolano existen algunas figuras especiales de posesión, como lo que es la posesión precaria, que es aquella que se ejerce sin un título que la respalde. Por ejemplo, una posesión precaria sería la posesión que usa el arrendatario, ¿no? Es una relación de subordinación frente al arrendador. En este caso, el arrendatario no está poseyendo para mantenerse, para hacer lo suyo, sino que lo está poseyendo reconociendo el derecho de propiedad de una tercera persona, de una persona, en este caso el propietario. Y la posesión viciada, que es aquella que se adquiere de manera ilícita o fraudulenta, por ejemplo, los casos de las invasiones. También tenemos lo que es la posesión legítima. Una posesión legítima es aquella que es pública, que es reconocida por la comunidad y que es continua, ¿no? Es importante destacar que la posesión no es lo mismo que la propiedad, ya que la posesión puede ser ejercida por una persona distinta al propietario de la cosa. Sin embargo, la posesión puede llegar a ser protegida legalmente en algunos casos y puede generar ciertos derechos para el poseedor sobre la cosa. ¿Qué quiere decir esto? La posesión es una situación en la cual una persona está en un inmueble. Esa posesión puede ser precaria, puede ser o puede ser legítima, ¿no? Si es legítima, tiene un rango más amplio para poder ser protegida. Si es precaria, no pierde los derechos, también está protegida por el ordenamiento jurídico, ¿no? Los únicos casos en los cuales no se tiene ese tipo de previsión legal o protección legal es en los casos de la posesión ilícita o fraudulenta. Tampoco tiene que ser confundida por la propiedad. ¿Cuál es la principal diferencia? La disposición, ¿no? El poseedor puede usar el bien, el derecho de goce, el derecho de uso, pero no puede vender su derecho de posesión, sino que eso es una potestad que únicamente le corresponde al propietario. Tenemos así pues la posesión legítima, que es aquella que se ejerce de forma pacífica, pública y con la intención del señor o dueño de la cosa. Una persona que tiene 30 años viviendo en un fondo, la persona, el resto de la comunidad lo reconoce a esa persona como dueña, a pesar de que no tiene una documentación con respecto a ese inmueble. Eh, lo hace de forma pública, lo hace de forma pacífica, e ingresó de esa manera de forma pacífica, mantiene su posesión de forma pacífica con respecto a sus vecinos y con respecto a la sociedad en general, ¿no? Esa es una posesión legítima. Una posesión precaria es aquella que se ejerce bien de una forma irregular o bien con relación a otra persona. Por ejemplo, el caso de los arrendatarios, que ejercen su posesión con respecto al derecho de una persona, reconociendo que ese es un derecho, ese bien es propiedad de otra persona, que no es suyo, no tiene la intención de hacerlo suyo. También tenemos la posesión simple, que es la posesión que se ejerce sin ningún tipo de obstáculo o limitación por parte de terceros. Tenemos la posesión inmediata, que es la posesión que se ejerce a través de otra persona o entidad, como por ejemplo cuando se posee una cosa en calidad de arrendatario. Y la posesión irregular es la posesión que se ejerce por algún tipo de obstáculo o limitación por parte de terceros. Por ejemplo, cuando se ejerce una cosa que está embargada o hipotecada. En Venezuela, la pérdida de la posesión puede ocurrir por diversas causas, entre las cuales se pueden
mencionar las siguientes. El despojo, cuando el poseedor es despojado de la cosa por otra persona, ya sea de forma violenta o mediante engaño. El abandono, cuando el poseedor decide alejarse de la cosa, decide terminar con su posesión sobre el bien. Sobre la renuncia, cuando el poseedor renuncia a la posesión de la cosa, pero de forma expresa o tácita o por medio de un abandono. El vencimiento de un plazo, por ejemplo, los casos de los arrendatarios. Tienen un contrato, por ejemplo, de 6 meses o un año. Cuando se cumple ese término, se tiene que entregar el inmueble y la posesión se acabaría. Y por una sentencia judicial. Por ejemplo, está una persona ocupando un inmueble y lo está ocupando de una forma precaria. El propietario decide interponer una acción reivindicatoria para recuperar su inmueble y sale la sentencia. En este caso, la sentencia declara la nulidad o la inexistencia de la posesión del poseedor y en consecuencia declara que éste tiene que entregar el inmueble al propietario. Tenemos los mecanismos de protección, porque si bien la posesión es más que todo una situación de derecho, a pesar de que es un derecho real, debe ser entendido como una situación, ¿no? En Venezuela, las acciones interdictales son un conjunto de acciones judiciales que tienen como finalidad proteger la posesión de los bienes muebles o inmuebles. Estas acciones son de carácter urgente y a través de ellas se busca obtener una protección inmediata de la posesión, evitando que se produzcan daños irreparables. Supongamos que existen casos en los cuales una persona es despojada de la posesión, bien sea de forma violenta o por medio de un engaño. O, por ejemplo, existe una situación, por ejemplo, el edificio vecino está por derrumbarse y puede afectar la posesión del poseedor, ¿no? ¿Qué representa esto? Representa de que el poseedor necesita una serie de acciones judiciales para poder garantizar su propio derecho, para poder garantizar su situación, ¿no? Esta clase de acciones judiciales son entendidas como acciones interdictales, los interdictos, y tenemos al menos 4 interdictos: el interdicto de amparo, el interdicto de despojo, el interdicto de obra nueva y el interdicto de obra vieja. Con respecto al interdicto de despojo, eh, Con respecto al interdicto de amparo, tenemos que decir que se utiliza cuando alguien se siente amenazado en su derecho de poseer o disfrutar de un bien inmueble y busca proteger contra cualquier violación de ese derecho. En Venezuela, este recurso se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Civil y también se encuentra regulado en el Código Civil y puede ser utilizado en casos de desalojo, usurpación, turbación o molestia en la posesión del inmueble. Es necesario decir que para el caso del interdicto de amparo, tiene una naturaleza urgente, es un procedimiento que tiene una fase sumaria y después de que termina la fase sumaria se haría la notificación de la otra parte y se volvería un procedimiento contencioso y que únicamente puede ser utilizado por el poseedor legítimo del inmueble. Es el que utiliza su posesión de forma pacífica, de forma pública y con el ánimo possidendi, el ánimo de poseerlo o hacerlo suyo. En contraposición al interdicto de amparo, tenemos el interdicto de despojo. Recordemos que el interdicto de amparo no solo ampara el desalojo, sino también la usurpación, la turbación o la molestia a la posesión legítima. En contraposición a eso tenemos el interdicto de despojo, que únicamente me viene a salvaguardar los casos del despojo, aquellas situaciones en las cuales, por medio de violencia o engaño, se saque al poseedor de aquel bien que está ocupando. El interdicto de despojo en Venezuela es un recurso legal que se utiliza para proteger la posesión de un bien inmueble cuando ha sido arrebatado violentamente o mediante engaños por parte de otra persona que no tiene derecho sobre ese mismo, ¿no? Este recurso se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Civil, pero también lo podemos conseguir en el Código Civil de una manera más genérica. Tenemos el interdicto de obra nueva. El interdicto de obra nueva es aquellos casos en los cuales existe una construcción que puede afectar la posesión de una persona. Digamos que una persona tiene su posesión sobre un determinado fondo de terreno, sobre un determinado lote de terreno. Y existe un plan urbanístico que puede afectar la forma mediante la cual esa persona puede acceder a su inmueble o puede ejercer su posesión. En este caso, se tienen que tomar medidas para que a esa obra nueva que se está construyendo no afecte o limite el derecho de posesión de la primera persona en primer lugar.
se encuentra regulado en el artículo 785 del Código Civil, el cual establece que cualquier persona que tenga razón para temer que una obra nueva pueda causar un perjuicio a un inmueble, derecho real u otro objeto poseído por él, puede denunciar la obra ante el juez competente, siempre y cuando la obra no esté terminada y no haya transcurrido un año desde su inicio. El objeto de esta medida es proteger los derechos de la propiedad de los ciudadanos y prevenir posibles daños de los inmuebles o derechos reales. Es importante dejar claro algo, y es que estas acciones interdictales siempre tienen un lapso de caducidad de un año. Después de transcurrido ese año, el poseedor no puede interponer un interdicto. ¿Por qué? Porque son acciones que tienen una naturaleza mediata para solventar un problema urgente, ¿no? Y por su misma naturaleza tiene una fase sumaria y después una fase contenciosa, ¿no? Y también tenemos el interdicto de obra vieja, que se parece al interdicto de obra nueva, pero es más aquellos casos en los cuales, por ejemplo, en la casa del vecino o en el fondo vecino existe una construcción que está a punto de ser demolida o que se derrumba, y eso puede afectar el fondo principal o la vivienda principal. Es por ello que se tiene que decir que cualquier persona tiene su derecho a denunciar la existencia de un peligro inminente que pueda afectar un predio u otro objeto poseído por ella, y a obtener medidas para evitar el daño o reducir el riesgo. La denuncia se realiza por ante el juez competente y debe incluir los motivos por los cuales se considera que existe un riesgo inminente. Se tiene que hacer la solicitud, la querella de interdicto, se tiene que interponer ante el juez competente. En este caso, el juez competente es siempre el juez de primera instancia civil, y se tiene que hacer una relación detallada de cuáles son los posibles daños o cuáles son las medidas que pueden ocurrir un perjuicio. También se tiene que dar una fianza, y esto también se aplica para todos los interdictos, tanto amparo como despojo, como de obra nueva y obra vieja. Tanto para el interdicto de amparo, tanto el interdicto de obra nueva como el interdicto de obra vieja, es más fácil determinar cuál va a ser esa fianza, porque se estima el valor de la que puede generar ese perjuicio. Sin nada más que acotar, me despido. Quiero darle las gracias por permitirme ser su profesor durante esta cátedra, durante este trimestre. Quiero agradecerles a todos por su compromiso con la educación y por su amor a esta carrera y su deseo de convertirse en abogados. Con respecto a la actividad, la misma consiste en una exposición. La exposición no debe durar más de 5 minutos. Tienen que presentarse y tienen que hablar sobre lo que es la importancia del derecho de posesión en el derecho venezolano. Sin nada más que acotar, me despido y les agradezco por todo.